Una tarde más en el Encantador, nuestros encantadores de palabras. Hoy un amigo, alguien con el que hemos compartido pues muchos libros, muchas experiencias y realmente siempre es un placer pues tenerle a nuestro querido Miguel Usabiaga. Con él hemos hablado de la República, con él hemos hablado de ciclismo y hoy también vamos a hacer lo mismo, que es hablar de algo tan importante como un personaje muy nuestro que es Txomin Perurena. Perú es el título del libro de Miguel Usabiaga, el Museo Txomin Perurena, un recorrido singular por su vida, por la época, por la historia a través del ciclismo, una biografía literaria de Txomin Perurena, un señor mayor y un niño, pues van paseando por el museo y ahí se van contando muchas historias en las que vamos conociendo el personaje, sus circunstancias, a través de las fotografías, de lo que se exhibe allí en ese museo y de muchas historias más que nos va a traer nuestro querido Miguel Usabiaga. Miguel Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, Arrachaldeón. Bueno, ¿cuándo surge el pistoletazo ese que dices? Bueno, tengo que escribir sobre Miguel, Miguel, tengo que escribir sobre Perú, pues sobre Txomin Perurena. ¿Cuándo nace la chispa esa? Porque siempre ha sido desde siempre, ¿no? Tu seguidor de Perurena, claro. Sí, para mí es un mito. Yo como gran aficionado al ciclismo, además de la zona, muy cercano a Astigarraga, de donde él era, pues bueno, era una estrella y una figura a la que seguíamos y casi venerábamos, ¿no? Entonces realmente la chispa, lo que me preguntaba, surge esa chispa inicial surge en la pandemia. En la pandemia, creo que, si no me equivoco, 2020, 2021, sí. Estábamos todos encerrados y en ese encierro, pues bueno, quiero decir, la mente la teníamos todos diferente, un poco más, digamos, más concentrada, más libre también, por otra parte, con menos obligaciones, y me di cuenta que un personaje, bueno, como Txomin Perurena, que había sido tanto, un ciclista, bueno, de un calibre espectacular, no había ninguna biografía sobre él. O sea, me pareció algo extraño y inaudito. Y en ese contexto del enclaustramiento de la pandemia, pues me apeteció, bueno, primero quise resolver y hacer honor a una injusticia, que no hubiera un libro sobre él, y también para mí representaba escribir sobre él, sobre ciclismo, que es exterior, que es viajar, que es moverse en un momento de reclusión, pues se suponía una válvula de escape, y ahí se instaló la chispa, y ahí empecé un poco a pensar, a pergeñar cómo podía ser o cómo debía ser, con mi punto de vista, una biografía, entre comillas, de Txomin Perurena. Y luego ya pues pasó un tiempo, pero ahí se instaló la chispa y ahí empecé las primeras líneas del libro, ¿no? Hay que decir que Miguel Usabiaga pues ya tiene El sol de la infancia, tiene A Rueda, Maillot rojo, hemos presentado con él algunos libros en Donosti también, y luego escribe artículos sobre, claro, las grandes carreras y su opinión en el Grupo Noticias, y la verdad es que de esto sabe mucho. A mí el mensaje que más me ha llegado, quizás, aparte de la persona, es el concepto de compañerismo en el ciclismo. Creo que quieres, no sé, subrayarlo quizás en el libro. Sí, sin duda, porque todos los que le conocieron... Bueno, y quiero añadir una cosa a lo de la chispa, si me permites. Sí. Sí, porque esa chispa inicial, pues hablo de ese año 2020-21, fue escribiendo, dándole muchas vueltas, cómo debía ser, no quería que fuera una biografía, nació en tal día, tal año, y primero creía que un personaje de acción como él requería otra manera de narrar, pero también quería yo volcar, quizás eso hablaremos luego, no lo sé, sobre pues mis ideas, sobre el ciclismo, sobre también, es un personaje singular en un momento singular de nuestra historia, porque su éxito es pues al final del franquismo, de la dictadura, y entonces, en fin, se podían decir muchas cosas de esa época a través de... Y bueno, y estaba en eso, cómo construir el libro, bueno, pasó tiempo porque escribir ya sabes que es una labor ardua y larga, y estuve con él y
Bueno, con Txomin y tal, cuando ya tenía bastante instalado cómo quería que fuera el libro, esto que has contado muy bien al principio, una especie de museo en el que se presentan cosas de su vida y del ciclismo en general, y bueno, estuve con él como no para que fuera una biografía autorizada, construida como a mano con él, sino para cotejar algunos datos y tal, y realmente no dio tiempo a que eso surgiera, porque después de esa primera conversación, inesperadamente al poco tiempo murió. Para mí por sorpresa, y para muchos que, digamos, estábamos en un entorno del ciclismo también por sorpresa. Fue una muerte no esperada, ¿no? Debió ser una enfermedad muy rápida. Y entonces todavía esa chispa se acentuó más en un sentido ya de homenaje, ya no solo porque no hubiera un libro de él, sino también pues como homenaje póstumo, pues bueno, ya que había muerto y tal, eso intensificó más mi deseo. Y por otro lado, bueno, vuelvo a lo que me has preguntado, el compañerismo, sí, sin duda, todos los que le conocieron hablaban de él como un hombre de ideas muy generosas, y que lo demostró en ruta, ¿no? Yo cuento la anécdota quizá más, bueno, hay varias, ¿no? Pero una de ellas es la del Tour de la Vuelta a España que ganó Fuente, cuando él era el líder y cuando él parecía que iba a ganar, se escapó su compañero y él permitió esa escapada, ¿no? Porque si ganaba un compañero, a él le parecía también bien. Sí, era un hombre de gran corazón, todos los que lo conocieron lo dicen, sí. En el libro se detalla como ciclista, como es Txomin, dice, Txomin es todo un manual, porque dominaba todas las artes del ciclismo. El sprint, como acabamos de ver, la montaña, las escapadas, y era muy listo acertando con las fugas buenas, porque tenía un gran instinto en carrera para saber cuándo se estaba dilucidando el triunfo o cuándo lo que ocurría no revestía peligro, sino que era algo inocuo, solo fuegos artificiales. Tenía tal sentido de la orientación en ruta que Barrutia, su director, le había convertido en el capitán del CAS, el equipo CAS, dentro del pelotón. Barrutia le consultaba las decisiones de carrera, si había que consentir o no tal o cual escapada, o si había que echarla abajo. Y a veces, en Txomin, y no el director desde el coche, era Txomin el que decidía cuándo había que tirar, intentar fugarse y con quién, o ensayar un abanico. Txomin sabía leer las carreras, y a eso se le debe también su elevado número de triunfos, siendo, todos los decían, un gran corredor de equipo, sin importarle sacrificar sus opciones de victoria si vencía un compañero. Yo creo que es un poco en el libro la definición más clara de ese corredor y de esa persona. Sí, sin duda sí. Ahora al oírlo lo que dice el libro es una definición exacta, vamos, sí, de lo que era él, sí. No olvidemos que tiene, creo que de memoria, 158 victorias, o sea que muy pocos corredores del mundo han conseguido tantas victorias profesionales. Hay que decir que, por ejemplo, entre los seguidores de ciclismo siempre ha habido opciones de uno u otro, y ahí estaban, pues entre nosotros, ahí estaba que si Loroño, que si, bueno, el otro, que si Nol, que si Soco, y siempre ha habido. Pero en cambio, entre dos paisanos como Miguel Mari Lasa y como Perurena, entre ellos, digamos que la afición apoyaba a los dos, que no había ni unos ni otros ni ese enfrentamiento. Sí, no hubo ese enfrentamiento, como parece ser que lo hubo, por ejemplo, quizá el más emblemático, por sobre el que más ríos de tinta se han escrito, son los italianos, ¿no? Coppi y Bartali, sí, ¿no? Que tenía al país dividido en dos, ¿no? La Italia progresista era de Coppi, la Italia conservadora de Bartali, aunque luego realmente no era tan así, ¿no? En el libro también hay un capítulo sobre eso, pero efectivamente aquí no pasó eso. Perú y Lasa eran nuestros dos grandes corredores, y no suscitaron esa división en la afición, aunque yo pienso que en el corazón de la afición pesaba más Perurena, tenía más predilección la gente, nuestros paisanos, por Perurena, quizá porque sabían percibir esto que has leído antes, ese corredor generoso que ganaba mucho, pero que dejaba ganar también a sus compañeros, ¿no? Hay una historia, antes has hablado de Bartali, una buena historia también en el libro. Este enorme campeón, vencedor del Tour y del Giro en varias ocasiones, pero su principal gesta la hizo en sus
entrenamientos. Es una historia muy bonita que llama también mucho la atención, esa apuesta, digamos, social, política de Bartali. Sí. Hombre, es una historia enorme esa ahora ya es bastante conocida, pero ha estado inédita y en secreto hasta hace bien poco, porque él, Bartali, parece ser que se lo contaba, solo sabían los de la red, aquella que ahora contamos, y su familia más cercana, y su hijo, parece ser que su padre le había dicho que no podía de contar eso. Y al final, hace no mucho, contó todo eso, porque según Bartali decía que el bien hay que hacerlo, no contarlo, ¿no? Y él sí, esto, él se encargaba, él vivía en Florencia con la Italia fascista, cuando la Italia copió leyes raciales de Alemania nazi, y a los judíos los empezó a perseguir. Pues él iba por Florencia así, llevando en el tubo del sillín papeles que la resistencia falsificaba para digamos, darle papeles a judíos y salvarles la vida, y salvó a mucha gente. Y hay que decir que lo hacía entrenando, y entre Florencia y Asís hay 400 kilómetros, o sea que no es ida y vuelta, no es ninguna broma, y lo hacía en un entrenamiento diario, ¿no? Salvó a mucha gente, sí, es un gesto muy importante. En el libro se van analizando muchos capítulos y, como no, también el de las tragedias, porque claro, son muchos los ciclistas también que han perecido en la carretera, y aquí nos hablas de un alavés como Amelio Mendijur, Francisco Cepeda, el vizcaíno de Sopuerta, Valentín Uriona, vizcaíno de Mújica, también Juan Manuel Santesteban de Ampuero, etcétera. Claro, la carretera también se ha dejado muchos cadáveres, digamos, ¿no? Y muchas esperanzas, muchos sueños que se han quedado ahí. Claro, yo, como has mencionado antes, el libro, la estructura que yo propongo al lector es la visita a un museo sobre Txomin Perurena, pero como has también leído el subtítulo, y también un viaje a la historia del ciclismo y de la época a través de este deporte. Entonces van apareciendo en distintas habitaciones del museo elementos que yo considero pues destacados del ciclismo, ¿no? Y uno de ellos, no quería olvidarme tampoco, es de las desgracias, como has dicho, ¿no? Porque pues son los que han dejado la vida, y algunos pues muy célebres, ¿no? Yo siempre me acuerdo, pues bueno, no es de mi época, pero mi padre me lo contaba, Mendijur, ¿no? Que allí en la cuesta de Zumarra, pues en una curva se mató, ¿no? Como los que has dicho, ¿no? Los otros célebres. También Perurena, que no está en ese capítulo, pues tuvo una desgracia, pero se rompió el fémur en una etapa de la vuelta en la carretera de Anda-Zarratea, y es una rotura que a muchos ciclistas les ha retirado de la carrera, de su carrera, porque es una rotura de fémur. Sin embargo, Perú se recuperó y no hizo mella, siguió siendo un gran campeón. Igual que hablas de estas cuestiones, como tampoco podía faltar en el ciclismo, las máquinas, las bicicletas. Es casualidad, pero esta mañana, antes de venir a la emisora, he visto un coche de Orbea. Y digo yo, qué casualidad. Entonces venía para la radio, ¿no? Ahí están Orbea, GAC, Zeus, bueno, pues muchísimas máquinas. Y Eibar, un sitio de producción importante. Claro, ese capítulo de las máquinas, del avance tecnológico, quizás lo más bonito que es eso que acabas de decir, Eibar, ¿no? Porque hay una historia muy interesante. Casi todas las bicicletas nacionales en un tiempo se fabricaban allí, GAC, BH, Orbea, y luego también de materiales como Zeus, y el origen, además de varias de esas fábricas, GAC, BH, Orbea, es el reciclaje de la industria armera, porque tras la Primera Guerra Mundial hubo una caída muy importante de pedidos de armas que se fabricaban allí en Eibar, muchísimas,
y entonces algunas empresas ante esa caída de pedidos de armas se reciclaron y se convirtieron en fábricas de bicicletas, y ese es su origen, ¿no? Su origen son una reconversión de industria armera. Y luego pues hago un repaso pues de los elementos también que como esa estructura de museo, ¿no? Y ahí debo decir que es el único sitio, creo yo, que porque en todo el tiempo del libro siempre me mantengo en el tiempo de Perurena, es decir, hablo de campeones, pero que son anteriores o coetáneos. No vengo al presente, ¿no? Porque creo que tiene que estar así en el homenaje a Perurena, ¿no? En su tiempo. Solamente en este capítulo de las máquinas me permito ir un poco más lejos para hablar pues de avances tecnológicos más recientes. Estamos hablando con Miguel Usabiaga, autor de esta obra, Perú, el Museo Txomin Perurena, un recorrido singular por su vida, por la época, por la historia a través del ciclismo. La historia es otro de los grandes trabajos a los que dedica también su escritura Miguel Usabiaga. Con él conocimos a Marcelo Usabiaga también, a ese gran Gudari. Cómo no, hablar también de las carreteras, que es importante. Esas carreteras que muchos presos republicanos tuvieron que hacer, donde luego pues usarían, pues obviamente, ciclistas como el propio Perurena o Miguel Usabiaga, etcétera. Esas carreteras cercanas a sus lugares. Sí, de eso también es algo que hasta hace no tanto no se conocía. Bueno, lo conocían quienes lo habían padecido, pero ahí hemos vivido también en ese secreto que comportó pues la larga dictadura, ¿no? Y recientemente pues se ha empezado a hablar de todo eso, pero carreteras míticas en el ciclismo como Jaizkibel, ¿no? Que forma parte de la clásica de San Sebastián, o Erlais o Arichulegui, son puertos míticos en el ciclismo, en nuestra Ichulia, en todas las carreras de por aquí, y son carreteras hechas por presos republicanos que por la dictadura, ¿no? Los empleados como esclavos, ¿no? Y eso pues claro, también quiero decirlo, porque además son montes míticos del ciclismo, ¿no? O sea, alguien le dices Jaizkibel y es ciclismo puro, ¿no? Pues la carretera de Jaizkibel, la que sube desde Lezo, esa fue hecha por presos republicanos. Solo existía la que subía de Irún a Guadalupe, o sea, la otra la hicieron presos. Lo mismo la de Peñas de Haya tampoco, la de Arichulegui, como he dicho antes, tampoco. O sea, y eso pues es mi granito. Siempre quiero también aportar mi granito de arena, pero no de una manera impostada, porque es ciclismo, no es la historia del ciclismo, y por ahí ha pasado Perurena tantas y tantas veces, y eso es la historia, sí. Y en la historia, casualmente, en el 43 nacen gente como Iríbar, Urtain y el propio Perurena, que de alguna manera también el régimen, pues de alguna manera utilizó también sus nombres. Sí, lo pretendió, por lo menos. De Perú menos, porque Perú siempre tuvo una integridad que no se prestó ni siquiera a ningún gesto, yo diría, ¿no? Pero Urtain quizás sí, ¿no? O sea, en fin, el juguete roto que tantas veces se dice, ¿no? Y un poco le faltó un poco la brújula, pero fueron tres deportistas de más en unos determinados años, al principio de los 70, como los más destacados del país, y el régimen, pues de alguna manera, que en estos los regímenes las dictaduras buscan a veces esa legitimidad a través del éxito de deportistas, cantantes, etcétera, pues sí que intentó utilizarlos, y en algún caso yo me atrevería a decir que a pesar de ellos mismos, de Urtain e Iríbar, sí que los utilizó, ¿no? En el caso Perú se dejó menos fotografiar con figuras del régimen. Ya, claro, lo que pasa es que también desde cuando pues tenía un mayor con la bandera de España, cuando a su hermano Vicente Perurena lo mató, lo asesinó el GAL, junto con Ángel Gurmindo, igual que Oñaderra y Aguillochea. Claro, ahí había también unas historias de que tengo que correr, pero por otra parte tengo este problema, claro. Claro, sí, no. Yo ahí he querido también contar esto, que es muy poco conocido, ¿no? Como forma parte de la historia negra de nuestro país, ¿no? Y de unos años terribles, y pues que el hermano de Perurena pues le asesinó el GAL,
incluso a su caserío, donde yo instalo el museo, fue ametrallado también por el GAL una madrugada, ¿no? Y ahí estaban los tiros en la pared, hasta hace bien poco, no sé si ahora mismo siguen. Entonces, bueno, ese capítulo pues también forma parte de lo que yo decía, ¿no? La historia nuestra cercana, y además con la circunstancia un poco de carambola casi, que yo también la cuento en el libro, que al primer director de Perú, que Paulino Goicoechea de Hernani, a quien yo conocí bien, pues a su hermano también le asesinó el GAL, es decir, que ahí hay de repente aparece como una especie de torbellino en un foco pequeño de nuestra historia más negra, ¿no? Esas cosas pues también las quiero contar porque, bueno, eran deportistas, pero, y en fin, eso es. En esa historia negra hay otra historia también negra que coincide cuando vemos en el museo, en este recorrido, a un jugador como Messi, y ahí vemos el tema de las bicicletas que aparecen en Rosario, en esa ciudad argentina, y una persona que va y no saluda a su amigo, va en bicicleta y desaparece, y a raíz de eso empiezan a aparecer bicicletas 358, creo, y con números negros y rojos, ¿no? Es una historia preciosa también sobre los desaparecidos en Argentina, que también aparece en este libro. Sí, es una historia que me parece conmovedora, y cuando yo la conocí, hablando de las bicicletas en ese sentido amplio que decía, dentro de un museo que focaliza en Chomín, pero también en todo el mundo de las bicicletas y del ciclismo, pues no podía dejar de contar, ¿no? Es eso que has dicho, como en los tiempos de la dictadura argentina, pues una persona se cruza con un amigo que va en bicicleta y le saluda, y el otro no le saluda. Esto le extraña mucho, y después de dar unos pasos dice que esto es muy raro, y sigue sus pasos y encuentra su bicicleta candada en un sitio, y entonces va pasando los días y le han detenido, y es uno de los miles de desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no? Entonces él, como homenaje a su amigo, que solo existe la bicicleta de él, pues empieza a pintar en muros de Rosario, la ciudad de Messi, por eso es el título del artículo o de la sección del museo, pues bicicletas como él pintaba, con un número rojo y un número negro. El negro era el total de desaparecidos en Rosario, y el rojo era esa bicicleta concreta. Pues eran el número que has dicho, y pintó ese número de bicicletas por muros de Rosario, ¿no? En homenaje a su amigo desaparecido. De lo único que había quedado ahí es muy potente esa historia, porque está el homenaje de él, del artista Traverso, que se llama así el artista, y el de la bicicleta, que quedó ahí como único resto del desaparecido, ¿no? O sea, es una historia potente, sí. En nuestro programa siempre empezamos con mujeres pioneras en todo, y en este libro también están las mujeres también como parte del ciclismo. Alfonsina Estrada, la primera en estar en un pelotón de hombres. Claro, ya había un campeón como Alfredo Vinta que no quería, que no aceptaba que corrieran las mujeres en el pelotón, y luego Mercedes Ateca, campeona en el 79 nacional, cuando la Falange había prohibido a las mujeres participar en bicicleta. Bueno, sí, este dato último a mí me sorprendió mucho, o sea, que la primera campeona nacional fue del año que acabas de decir, ¿no? Sí. O sea, que hace 2 días, antes había estado prohibido para las mujeres. Es un acto que me parece espeluznante, ¿no? Y muestra cómo era el franquismo para las mujeres, bueno, en general, pero para las mujeres más todavía opresivo. Sí, cuento también la otra historia que tiene que ver con otra dictadura, que es la íntima, ¿no? La de cómo pues esta mujer, Alfonsina Estrada, corría con hombres. En el Giro corrió en la Milán-San Remo y el Giro con hombres, y ese campeón, Alfredo Binda, pues decía que hacía allí, que tendría que estar en la cocina, que las mujeres tenían que estar en la cocina, ¿no? Y claro, eso también quería decirlo, como ha estado vedado, o hasta hace no tanto. Yo aún recuerdo
aquí no, ahora ya estamos, bueno, ha habido ejemplos como Joanes Omarrío, en fin, ya hay otra, por supuesto ya ha cambiado afortunadamente la sociedad, pero hasta hace no tanto aún las chicas no podían, no había suficientes, tenían que correr con chicos como Alfonsina Estrada, sí, allí en los años 30 o 20, 30, y yo solo he conocido, vamos, que chicas de aquí que tenían que correr en juveniles con chicos porque no había suficientes para correr. Ahora, afortunadamente, eso ya ha cambiado. Bueno, quiero finalizar, este libro Perú, de Miguel Usabiaga, el Museo Txomin Perurena, un recorrido singular por su vida, por la época, por la historia a través del ciclismo, con este fragmento que dice, recordamos que un niño y un mayor, un hombre, pues pasean por ese museo y van, pues hablando de esto que hemos hablado entre Miguel y yo ahora, ¿no? Y decía así, llevaba un buen rato alejado de la pareja, del muchacho y del hombre que le daba aquellas lecciones, que le contaba anécdotas, sucesos del ciclismo. Andaba sumergido y atrapado por mi propio torbellino de ideas, de correspondencias entre unas cosas y otras en un viaje que me había resultado muy sorprendente. Había imaginado algo muy local, ceñido específicamente a lo vasco, pues esa era la identidad inequívoca de Perurena. Esas eran sus raíces. Imaginé que se hablaría también del país, pues este es el contexto en el que nacen y de donde salen los deportistas, un contexto que encerraba la propia historia trágica de Perú con su hermano asesinado, que reflejaba en un microcosmos la tragedia de la violencia reinante durante décadas en Euskadi. Pero no imaginaba ese viaje mundial, que era ciclista, deportivo, pero sobre todo histórico, un viaje que me había sacudido y zarandeado a su antojo. Como a nosotros el leer esta obra de nuestro querido Miguel Usabiaga, Perú, el Museo Txomin Perurena, un recorrido singular por su vida, por la época, por la historia a través del ciclismo, finalista del premio de no ficción Bodega Solarra, Café Bretón 2024. Don Miguel Usabiaga, eskerrik asko, como siempre, un placer leerte, un placer escucharte. Y te seguiremos también con tus libros y tus crónicas también en Grupo Noticias, y aprendiendo de ciclismo y de historia. Eskerrik asko, agur Miguel. Eskerrik asko, Suri. Un abrazo, a vos.